Estamos ya entrando en la recta final de nuestros temas relacionados con la innovación y la creatividad, y a ello hemos sumado temas como el coaching y hoy la inteligencia emocional. Mañana estaremos finalizando la parte teórica con el juego de Rolex, en el que vamos a señalar la importancia de tener un lugar dentro de la sociedad, de tener una especie de momento en el que puedo demostrar lo que yo sé hacer, mis propias habilidades, hasta dónde manejo yo esas habilidades y si realmente, digamos, son reconocidas y me dan la oportunidad de comenzar a adquirir una determinada experiencia en ese manejo de las habilidades. Entonces, por eso es importante el juego de roles. Ese juego de roles también nos va a permitir hacer el último taller que tenemos propuesto para cerrar nuestra clase, y en él todos tenemos que participar. Se va a tomar un tema específico por grupo y cada grupo va a desarrollar con sus integrantes, con el cargo que tengan sus integrantes, una respuesta hacia la problemática planteada. Entonces, allí nos van a contar desde su cargo cómo incidieron en la respuesta final. Y obviamente la respuesta final, que será dada por la persona que va a tener el cargo de relator y nos va a contar en qué consistió esa serie de conceptos por parte de cada uno de los integrantes, cómo lograron conciliar y cómo finalmente salió una solución. Ese es el último taller. Y antes de ese taller vamos a crear otro taller para que cada uno de ustedes nos cuente a través de el desarrollo de una actividad cómo se manifiestan esas situaciones de inteligencia emocional, de coaching, de creatividad, y qué es lo que los lleva en un momento dado a establecer una diferencia con otras personas y a tomar conciencia de lo que sucede dentro de nosotros mismos y afrontar esa situación. Bueno, entonces en el día de hoy eh, vamos a comenzar a mirar un tema que es hace más o menos unos 20 años hacia acá, comenzó a tomar importancia desde el momento en que Daniel Goleman entendió que no todo lo que nos sucede en la vida son situaciones que no pueden ser controladas y que en algún momento, digamos, la propia sociedad, los propios docentes, las propias personas que lideraban grupos, tenían una especie de visión que no permitía medir las respuestas que daba una persona si no se hacía desde el punto de vista de consciente intelectual, ¿cierto? ¿Eso qué significa? O sea, nosotros nos miden, lo comentamos en el día de ayer, nos miden por los resultados, ¿sí? Por seguir unos procesos, por no tener, digamos, en algún momento inconvenientes con adaptarnos a lo que ya está y seguir allí. Y, digamos, de alguna manera estamos entendiendo que mientras yo cumpla con una serie de normas que nos imponen las compañías, la sociedad, la familia, pues no voy a tener problemas. Y en la medida en que yo cumpla con ellas, pues no voy a tener inconvenientes. Pero Daniel Goleman lo que hace es un personaje muy conocido en el mundo del control de las emociones, porque él entiende que muchas de las respuestas que nosotros damos a veces están relacionadas con el estado emocional, con nuestra forma de, con nuestro famoso estado de ánimo. Y que así, en momentos en los que nosotros aparentemente creemos que sabemos las cosas, por ese estado de ánimo
cambia la situación. ¿Cuántos de ustedes no han vivido ese momento en el que están en el salón? O incluso ahora cuando hicimos el cuestionario y lo sabían, pero por una palabra, porque tenía que hacer alguna otra actividad, porque miró el reloj y se dio cuenta que ya no tenía tiempo, inmediatamente comienza a sentir ansiedad, nervios. Parecería que se bloqueara, su mente queda en blanco y no sabe qué pasó. Y uno a veces se pregunta, pero pues es que yo sabía. Ustedes mismos lo responden a veces cuando hacemos la retroalimentación, pero es que yo lo sabía, lo tenía claro, había estudiado. ¿Y por qué no dio la respuesta? ¿Qué sucedió en ese entretanto en que usted realmente pone en juego su conocimiento, pero sus sensaciones, sus emociones, como que le hacen una mala pasada y sin querer lo bloquea y no le permite responder? Y eso nos sucede en todos los campos de la vida, en todas las situaciones, en donde cuando tenemos que tomar decisiones, algo parece que no nos permite dar esas respuestas. Eso es el control de las emociones que intentamos hoy desde David Goleman explicar, analizar, interpretar y de pronto cada uno de nosotros, como lo hemos venido haciendo, contarnos, oiga, sí, a mí en un examen me pasó tal cosa, o algún día tuve la necesidad de conversar con un amigo, con mi madre, y algo pasó, no sé qué sucedió, y como decimos, perdí el hilo, no sabía en dónde estaba, pero son segundos, recuérdenlo, son normalmente se contabilizan entre 6 y 7 segundos el descontrol que sucede en nuestra mente. Claro, para entender las emociones tenemos que tener una realidad con relación a las emociones. ¿Qué son las emociones? ¿Qué significan dentro de nosotros? Desde el punto de vista fisiológico, conductual, psicológico. ¿Por qué esa serie de reacciones? ¿Y por qué afectan de manera diferente, siendo una misma reacción? Desde estos tres puntos de vista. Bueno, entonces voy a compartir con ustedes pantalla y vamos a iniciar nuestra conversación del día de hoy. Si están viendo, por favor. Si están viendo, Sí, profe, ahí se ve bueno, bien. listo. Entonces, les decía yo que para entender la inteligencia emocional, pues lo primero que tenemos que tener claro, entender qué es una emoción. Muchos de nosotros en algún momento podemos dar respuesta. ¿Quién me quiere decir qué es una emoción? ¿Qué es una emoción para usted? A ver, mis chinitos, Profe, es como una reacción, como una reacción. ¿Y cómo denominas reacción? ¿Qué es una reacción para ti? mm, es como una respuesta. Sí. Y vuelvo y te pregunto, ¿y qué es una respuesta? ¿Una respuesta a qué? O sea, sí, como a lo que sucede. La emoción es como, pues desde lo que yo acá me imagino en mi cabeza, ¿no? Sí, Como una situación y como yo reacciono frente a lo que sucede o frente a lo que vi o frente a como a un acontecimiento, no sé. sí, sí, sí. Es correcto. Sí es una reacción. ¿Quién me quiere decir que es una emoción? ¿Qué entiende por una emoción? A ver, mis chinitos están como callados, están dormiditos Es todavía. como, es como un sentimiento que, que tiene uno, ¿no? Ahí agregas otra Digamos, palabra, un sentimiento. ¿Y qué es el sentimiento para ti? el sentimiento es algo emocional que uno le ejerce a alguna cosa. Digamos, a veces uno
por ejemplo, uno tiene una propiedad o tiene un carro, tiene una moto y uno a veces no se desprende de ella porque uno tiene como una relación, como algo, como que dice, ay, no, no quisiera venderlo, no quisiera, porque ya uno le metes como corazón, más O, no pensamiento. o sea, tú dices que es un sentimiento, pero lo relacionas con una emoción. Desde tu punto de vista, ¿la emoción y el sentimiento son iguales? Pues para mí un poquito. Gracias. ¿Quién más quiere participar? ¿Quién me quiere ayudar con qué es una emoción? Porque eso nos va a Profe, marcar. yo Sí, miré ahí por internet y dice que una sí, emoción es un sentimiento muy intenso de alegría o de tristeza, producido por un hecho, una idea, un recuerdo, etcétera. es correcto. Eso es correcto, es la definición. Pero como persona, como ser, ¿tú qué entiendes por una emoción? ¿Cómo la expresas? ¿Quién me quiere contar? A ver, mis chinitos, como que todavía no se emocionan con nuestra clase. ¿Qué es la emoción? ¿Se fueron ya todos? Ah, No bueno. estamos acá, profe, estamos pensando, estamos mirando cómo dar una idea clara y que no nos corche. Bueno, no, se trata de eso. Vamos a dejarlo, vanlo pensando y vamos avanzando. Para que al final, como siempre, vamos a tener un espacio para que compartamos lo que pensamos y sentimos. Entonces, creo que ya en un momento les conté cómo durante muchos años siempre se ha valorado la inteligencia de las personas, pero desde el cociente intelectual, ¿cierto? Incluso se ha medido personajes conocidos como Einstein, ¿cierto? Como Salvador Dalí, como el propio Jesús, a quien se considera, digamos, la persona que ha tenido el mayor cociente intelectual. Y por esa razón, esa capacidad de dar respuesta, de asimilar y entregar mensajes, porque esa está su inteligencia que logró convencer a una sociedad de algo que para otras personas en su momento todavía continúa siendo no creíble, pero que para otras personas era una realidad. Ese cociente intelectual es que lo que nos permite a cada uno de nosotros tomar decisiones, actuar y lo más importante, responder, dar una respuesta rápida frente a una pregunta intempestiva, ¿cierto? Esa capacidad de reacción es lo que nos hace en algún momento valiosos dentro de un equipo, dentro de un trabajo, porque rápidamente como que resolvemos la situación, ¿cierto? Y entonces el coeficiente intelectual se ha resumido con la capacidad numérica, los que manejan las matemáticas, con la capacidad de abstracción, con los que tienen, digamos, esa habilidad para leer rápidamente un texto y contarnos, abstrayendo lo que leyó, una serie de conceptos que la mayoría de nosotros tardaríamos en abstraer. La memoria, que en este momento, en el día de hoy, desde el siglo XXI, está siendo, digamos, no tanto cuestionada, pero sí surge la inquietud de hasta dónde nosotros debemos aprender a memorizar o debemos utilizar la memoria como la herramienta que simplemente nos permite dar respuesta o salir de situaciones, ¿cierto? Y a veces, como se dice, también la memoria nos falla. Todo lo teníamos claro, todo lo teníamos allí. Y bueno, se perdió. ¿Por qué se perdió? ¿Qué pasó? ¿En dónde está lo que yo sabía? Y les he hablado en un momento dado de Freud, quien es el que establece, digamos, la relación entre el ser humano, su conducta y un proceso mental. De allí nace el psicoanálisis, el estudiar por qué actuamos, reaccionamos
de diferente forma. Algo allá en el inconsciente o en el subconsciente no nos permite que tengamos conciencia de lo que está pasando y entonces se nos pierde en algún momento. Podría pensarse en este instante lo que acaba de suceder. Yo lancé la pregunta, todos estaban de pronto escuchándome, pero no tenían digamos, en ese momento, la intención de escuchar totalmente lo que yo decía, porque están pensando en otras cosas, y por eso cuando uno pregunta, no tienen claro, no hay respuesta, hasta que comienzan a ordenar sus ideas, a pensar exactamente qué es lo que yo estoy preguntando. Eso es lo que pasa con la memorización, con el consciente intelectual, ¿cierto? Que nos encasilla, nos miden, nos evalúan, pero no dejan salir de nosotros lo que cada uno somos, creemos ser y tenemos la capacidad de demostrarlo. Y créanme que, por ejemplo, por nombrar a un personaje nuestro, a García Márquez, él fue, digamos, una persona que en la universidad no fue reconocida, que tuvo sus frustraciones y finalmente terminó por no creer en la universidad. Y la universidad tampoco le creyó, no lo vio importante, no lo vio inteligente, ¿cierto? Y dijo, no, esa persona no tiene la actitud, no tiene, digamos, esa inteligencia para poder continuar con la carrera. Y tenemos, creo, si no me equivoco, que el mismo Einstein falló en la universidad. Imagínense uno de los personajes con mayor inteligencia, con mayor capacidad de entrar a analizar lo que significa la teoría de la relatividad. Él fue el que determinó en un momento dado que uno mira las cosas pero desde el punto de vista en el que está. Por eso se dice, eso es relativo. Pero muchas veces utilizan la palabra eso es relativo sin entender realmente qué es la relatividad. Y por esa razón, digamos, uno no se explica cómo un personaje que después fue reconocido mundialmente como un genio, en la universidad no dio pie con bola. Y los demás entendieron que él no era capaz de desarrollar un tema. Ahí está la razón de que Daniel Goleman intentara o ha intentado, digamos, establecer la diferencia exactamente entre la emoción como tal, ¿sí?, y la inteligencia emocional. Dice que se ha reconocido todo este tiempo que hemos estado cometiendo un gran error. El ser humano no es una máquina de memorizar o de resolver problemas. El ser humano es complejo y se encuentra influido por un aspecto fundamental que le da vitalidad, las emociones. Ya lo conté, como muchas veces nosotros en un examen donde nos piden responder de memoria, fracasamos. Y uno mismo a veces se lamenta, surge una emoción diferente, de tristeza, de rabia, de frustración, porque uno tenía el convencimiento de que lo sabía, pero lo sabía de memoria. Y cuando surge algo diferente a lo que usted tiene dentro de su memoria, una palabra, algo que usted no había contemplado, pero que para la persona que lo está evaluando hace parte de la respuesta, usted no la puede dar. Surge la ansiedad, surge el estrés y finalmente usted se bloquea. Ahí es donde debemos comenzar a aprender a manejar la inteligencia emocional. Y dice que emoción, estos son reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responde a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, a un objeto, a un lugar, entre otros.
La palabra emoción deriva del latín emotio, que significa movimiento, impulso. Por eso, cuando nosotros reaccionamos, que es una palabra que normalmente utilizamos para expresar nuestras emociones, reaccionamos y actuamos de determinada manera, lo que le estamos dando salida es a una emoción que tenemos interna y que puede ser de alegría, de tristeza, de risa, de incredulidad. O sea, las emociones son un todo, aun cuando hay unas básicas, ¿cierto? Las emociones son las causantes de diversas reacciones orgánicas que pueden ser de tipo fisiológico, psicológico o conductual. Es decir, son reacciones que pueden ser tanto innatas como estar influenciadas por las experiencias o conocimientos previos. Entonces, fisiológico, volvamos a nuestro momento del examen, cuando sin saber por qué se nos olvida lo que vamos a responder, comenzamos a sudar, se nos hace un nudo en el estómago y no sabemos qué está pasando y comenzamos a sufrir internamente. Esa es la respuesta fisiológica a la emoción, al saber que sé pero no puedo expresarlo y no puedo ordenar mis ideas. ¿Qué sucedió allá en mi interior? Y entonces la respuesta a eso se traduce en temor, en miedo. No miedo que infunda a alguien porque usted está solita respondiendo. Es miedo a usted mismo porque no sabe qué está pasando. Claro, existen diversos miedos. Cuando usted se enfrenta a un ladrón, ¿cómo reacciona? Cuando usted se encuentra con una persona que no quiere, ¿cómo reacciona? ¿Cuáles son sus emociones? Una palabra que puso de moda García Márquez son los sentimientos encontrados. Yo no sé si verlo con ojos diferentes, rechazarlo o qué. Son instantes, segundos que usted hace una serie de comparaciones, de vivencias buenas o malas que le haya podido traer esa persona con la que se encuentra y donde usted finalmente toma la decisión que considera conveniente. Es un impulso, es un movimiento y puede ser respuesta a una buena o a una mala experiencia que usted haya vivido, ¿sí? Entonces, digamos que esa reacción fisiológica lo lleva a que su cuerpo emita señales, como lo digo, el sudor, la taquicardia, el nudo en el estómago. Psicológico, porque usted definitivamente comienza allá en su mente a buscar una respuesta. ¿Qué hago? ¿Me escondo? ¿Me retiro? ¿Lo ignoro? Psicológicamente usted se afecta. Y allá, en su mente, ¿cierto? Intenta controlarse, porque la inteligencia emocional y este control que estamos intentando entender, no viene porque Daniel Goleman dijera que hay que establecer esas diferencias, sino porque uno desde siempre lo ha tenido, pero no lo ha sabido expresar. Casi siempre de alguna manera se altera, para bien o para mal. Salió airoso, pudo rápidamente conectarse nuevamente y volver a estar allí. O definitivamente se dejó vencer. Cuando uno responde las preguntas y no avanza porque quiere responderla, quiere. No, uno debe entender que en ese momento, si usted se queda allí, en esa pregunta, pues no va a avanzar. El tiempo pasa y posiblemente la situación hubiese sido diferente si usted toma la decisión en ese instante de continuar con su parcial y después mirar qué fue lo que pasó. Entonces, repito, está influenciado por una experiencia o por un conocimiento previo. Cuando hablamos de conductual, digamos que se refleja esta imagen que tenemos aquí.
unas expresiones corporales que nosotros le entregamos a la persona que está al frente. Nosotros no nos miramos, obviamente. De pronto en un espejo, cuando con rabia vamos y miramos y nos vemos y a veces ni nos reconocemos porque estamos transformados, porque reaccionamos de una manera que ni nosotros mismos nos entendemos. Y volvamos a nuestro caso de nuestro amigo Freud. Es el que dice, oiga, ¿por qué nosotros no nos entendemos, no damos respuesta? Y es algo que a diario nos sucede. Por eso él escribe la psicopatología de la vida cotidiana. Esas situaciones que se presentan y que nosotros en el instante, en el momento, no entendemos por qué, ¿cierto? Y asumimos conductas totalmente diferentes a lo que somos, a lo que creemos ser. Recuerden el día de ayer cuando hablamos del coaching, cómo yo intentaba explicarles que esa acumulación de vivencias, de experiencias, y lo que forman nuestro yo, ser como soy, pero que cuando tenemos algo que nos saca de esa serie de experiencias y vivencias, en ese momento aparecen las emociones y no sabemos cómo responder. Hay 6 tipos de emociones básicas que ya las hemos conversado. El miedo, que no es una reacción, un temor, es un comportamiento que está tratando de lograr que yo pueda estar mejor. Entonces, cuando tenemos miedo a un ladrón, huimos. No vamos a ser tan valientes como infortunadamente, digo infortunadamente en el sentido de que uno a veces debe saber cómo tomar esa decisión. Y nos volvemos valientes cuando una persona tiene un arma o algo que nos puede hacer daño. Otros tenemos un instinto de conservación. El instinto de conservación es una reacción animal. Animal entendiendo también los animales. Ustedes miran un caballo y casi que por instinto sabe que ahí hay una serpiente y reacciona y rechaza, ¿cierto? Se levanta sobre sus patas. El perro, el gato, en fin, todos los animales tienen ese instinto de conservación, igual nosotros, porque somos animales, que tenemos uso de razón. Pero a veces nosotros retamos ese momento que nos puede llevar o a superarlo o a terminar lamentablemente sufriendo unas consecuencias, ¿cierto? Entonces el miedo es una especie de termostato que nos sube, nos baja la temperatura, pero segundos, uno se pone frío, pero esa capacidad de reacción inmediata es la que nos puede hacer diferentes y salvar incluso nuestra vida. El miedo le advirtió, esa emoción lo ayudó a tomar la decisión, buena o mala, pero tomó una decisión. El enfado, la rabia, a veces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Uno se autocastiga, pierde una pareja, lo roban, un amigo, digamos, le va mejor que a uno, se presentan ambos a un puesto, al que eligen es a él, y querámoslo o no, digámoslo o no, aceptémoslo o no, de alguna manera momentáneamente, instantáneamente nos da rabia, nos da envidia. Y se pregunta uno, pero ¿por qué yo en qué fallé? ¿Qué fue lo que no hice? Y uno mira al otro compañero o a la persona y casi inmediatamente dice, pero ¿cómo lo hizo? Nunca reconocemos el valor del otro. De pronto más tarde, cuando haya pasado ese instante de frustración, uno reconoce, sí, no, es que la verdad sí, él se expresa mejor que yo, él tenía más clara la idea, él afronta mejor la situación. O sea, reconoce uno que la otra persona, por alguna circunstancia, fue mejor que nosotros.
Pero al momento, el enfado, la rabia, la ira, de no ser uno el que haya salido seleccionado. El que uno, por cambiar de momento y de ambiente, en la parte romántica o de selección de una persona con un amigo o una amiga, están buscando esa relación con esa otra persona y el otro triunfa y lo logra. Y uno mismo se cuestiona, ¿pero qué me pasó? Yo veía que esta persona se reía conmigo, que era atenta y mire con quién se vino a quedar. Y uno muchas veces se pregunta, oiga, pero yo no puedo entender cómo esa otra persona terminó saliendo con ella y lo comenta entre sus amigos. En esa interrelación que uno busca para encontrar una respuesta porque uno lo dice y lo comenta con los amigos y se dio cuenta quién estaba saliendo con aquella persona. Imagínense, con tal persona. Y todos los demás dicen, pero de verdad, esas conductas son respuesta a emociones que nosotros no controlamos y que nos desahogamos, trasladándola a otras personas, porque nosotros internamente nos cuestionamos de por qué no. Y nos genera, repito, ese enfado, esa tristeza que nos embarga en algunos casos. Eso es otra emoción básica. ¿Cuántas veces en el día nosotros en algún instante sentimos tristeza? Eh, Hablamos antier y antes de lo que sucedió, de la reacción de muchas personas. Y de verdad, a veces le da uno tristeza y dice uno, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede? De una parte y de otra, ¿no? Entendámoslo como un todo, la famosa holística. No tiene que ver el problema como todo, no relativo, como diría Einstein. Ah, es que el policía tiene la culpa, porque es muy malo. Y desde el otro punto de vista se puede mirar, no, es que esos son muchachos, cuando normalmente los denominan vándalos, que son asociales, que tienen frustraciones, que tienen resentimientos, y cada uno toma una posición, ¿cierto? Y en general uno termina triste, porque no entiende lo que está pasando. Y uno mismo se cuestiona. Y si tiene hijos, uno los mira y dice, ojalá que ellos no vayan a sufrir como lo que hoy estamos viviendo. Entonces esa tristeza puede darse de diferentes maneras, de formas. Esta es una. Cuando miramos situaciones, primero que no podemos controlar, segundo que no entendemos y que de alguna manera nos afectan. La aversión a algo. Esa es una de las emociones, digamos, que más nos impactan. Si en algún momento, especialmente, y voy a poner el ejemplo de las niñas, de las mujeres, salen a la calle y viene una persona, un habitante de calle, es es una reacción, casi que en el 90% diría yo, de rechazo, de angustia, de soledad de verse frente a esta persona. Tiene aversión a esas personas, las llevan al miedo y usted no las puede ver. Pues esa persona no le va a hacer nada. Y desde ese momento, esa otra persona que está allá sabe que usted le teme y por eso reacciona tratando de atacarla, así no sea físicamente. Deme una moneda y usted de miedo, de angustia, le entrega una moneda. Así no lo quiere hacer, pero quiere salir ya de ese momento. La aversión a ciertas comidas, a ciertas películas de terror. Entonces la película de terror no le produce lo que busca quienes la envían ese mensaje, que uno, la adrenalina se le suba al 100, sino produce un sentimiento psicológico de reacción y de rechazo porque siento miedo y no lo puedo controlar. Y cuando sale de la película, dice, no quiero volver a verlas. Y cuando alguien le invita, dice, no, esas películas a mí no me gustan. Y uno le pregunta, ¿por qué?
No, simplemente no me gustan. Como el niño, ¿no? ¿Y usted por qué? Porque sí. ¿Pero por qué sí? Pues porque sí. Y usted nunca va a sacar al niño el porque sí. Porque simplemente para él es una respuesta que es entendida por el otro. Lo mismo sucede con los adultos. Cuando uno les pregunta, ¿por qué? Ah, bueno, porque sí, porque yo considero que eso es así. ¿Pero por qué? Y muchos de nosotros no damos una respuesta clara, un concepto de qué está sucediendo con nosotros. Una que muchas veces puede causarnos algo diferente y cambiar nuestro diario vivir de la sorpresa. Todos buscamos, claro, la mayoría, dar sorpresas positivas que causen alegría, que midan lo que yo estoy sintiendo por esa persona. Cuando uno hace un regalo, lo hace con el convencimiento de que la otra persona va a sentir ese sentimiento positivo de que le están entregando algo que le gusta, algo que lo lleva a pensar que esa persona me quiere. Ella sí es mi amiga. Pero si no, si la sorpresa es al contrario, le cuenta algún suceso, ¿cierto? Y a usted le causa sorpresa. Y usted en ese momento no quiere que esa persona le diga la verdad, porque le hace daño internamente. Y usted a veces pensaría que era mejor que no le dijera. Y eso es porque usted no puede controlar su emoción. Son situaciones que uno tiene que enfrentar, que vivir, ¿cierto? Y la última gran emoción es la alegría. Muchos de nosotros somos personas muy alegres, ¿cierto? Que nos reímos permanentemente, que aceptamos la vida como viene, que vemos ese lado positivo, que cuando nuestro hijo hace algo que para otros puede no ser importante, para mí es un motivo de alegría. Verlo caminar, que para otra persona es normal, para mí es esa sensación de que mi hijo ya camina, esa alegría tan impresionante que produce. Especialmente los hijos son los que nos venden inicialmente las grandes alegrías, que con el transcurso de los años puede convertirse en algo diferente. De la situación de pareja, la situación de amistad, todo eso hace parte de esos momentos que expresamos y que recordamos, las fotos que, digamos, en un momento podemos recordar, retrotraer el tiempo y nos reímos, porque la foto, por ejemplo, fue tomada cuando alguien se caía, cuando, o al contrario, cuando estábamos en un lugar que a todos nos agrada. ¿Recuerda cuando fuimos a tal parte? Y eso nos genera una alegría impresionante. Y a otros tan bobo, ¿y qué tiene de particular? Y para él no es importante. Para mí sí es importante. Entonces, dense cuenta de cómo cada uno manifiesta esas emociones y esos sentimientos de manera diferente. Y aparece entonces nuestro famoso Daniel Goleman, ¿cierto? Con la inteligencia emocional. Él es el que creó la inteligencia emocional. Aun cuando ya desde antes, ¿cierto? Digamos que como emoción ya se había estudiado, pero tal como lo expresamos anteriormente, simplemente como respuestas fisiológicas, psicológicas, conductuales, pero no desde el punto de vista de controlar esas emociones. Porque es que el control de esas emociones nos lleva a que en algún momento las decisiones que se tomen puedan ser acertadas y asertivas. Cuando yo entiendo a los demás y cuando hay una respuesta que efectivamente puede entenderse como ser la mejor. Es un constructo, una construcción mental que nos ayuda a entender de qué manera podemos influir de un modo adaptativo e inteligente,
tanto sobre nuestras emociones como en nuestra interpretación de los estados emocionales de los demás. Ese aspecto de la dimensión psicológica humana tiene un papel fundamental tanto en nuestra manera de socializar como en las estrategias de adaptación al medio que seguimos. ¿Qué tan importante es la emoción? Cuando eso nos deja que los demás nos miren, digamos, con receptividad, con acierto, con alegría. Eso se manifiesta con mucho mayor poder cuando trabajamos. Porque de pronto en la familia, sí, sí, no nos vamos bien con los primos, no nos vamos bien con el hermano, incluso con nuestra propia mamá y papá, pero son cosas que se manejan al interior. Pero cuando uno trabaja en una organización, esa situación puede llevar a crear momentos de desestabilidad, a crear momentos en los que creamos un mal ambiente o alguien nos crea un mal ambiente, porque nuestras emociones influyen finalmente en el estado de ánimo. El jefe nos dice, mire, ay, pero otra vez, jefe, no es que estoy ocupado. O al contrario, oiga, muy buena su trabajo que me presentó. Y uno siente esa alegría, ¿cierto? Pero si permanentemente yo vivo de mal humor, todo lo cuestiono, no porque no sea digno de cuestionar, sino porque se vuelve ya un hábito. Creo que muchos de nosotros hemos vivido o hemos tenido oportunidad en algún momento de encontrarnos a esa persona negativa, esa persona que todo le parece malo, esa persona que reacciona permanentemente, intentando que nosotros la entendamos, pero desde el punto de vista negativo. No le ve nada positivo a la vida. Y entonces siempre hay un pero. Siempre hay una razón para decirle, no, que a usted le parece eso importante. ¿Y usted eso a qué le ve? Ahí está, el negativista de siempre. El que en la empresa o en el mismo colegio, también llevándonos a otro grupo social, a mí no me gusta trabajar con él porque él siempre le pone problemas a las cosas. Siempre. Nunca aporta algo positivo. Ah, ese trabajo, ¿y como para qué sirve? ¿Y a usted le parece importante eso que está escribiendo? Y vuelve y juega. Entonces, esa inteligencia emocional lo que quiere en algún momento es que comencemos a manejar esos momentos emocionales, sentimentales, y los controlemos. Es esa capacidad para comprender, expresar y gestionar las emociones propias y reconocer y entender las de los otros, las de los demás. Es lo que dice aquí al final de esta diapositiva. Ese conjunto de habilidades psicológicas, recuerda cuando lo primero que acabamos de hacer es cuál es su habilidad, qué es lo que quería yo encontrar en ustedes. Cuéntenmelo, díganmelo, exprésenmelo. Es lo que lo hace usted diferente a los demás, porque todos tenemos diferentes habilidades expresadas de manera particular. Y uno cada habilidad debe explotarla y debe ayudarle a entenderse a sí mismo cuando uno se expresa a través, voy a decir cualquiera, de una poesía, de un dibujo, del arte, de eso que me alegra la vida. Cuando yo pinto, cuando yo escucho música, esos son momentos en los que de verdad yo internamente estoy sintiéndome bien. Por eso aquí el monachito nos habla de cómo el cerebro se conecta con el corazón, porque aquí de alguna manera estamos sintiendo, reaccionando, respondiendo. Por eso cuando estamos tristes, aparentemente uno le dice, me duele el corazón. Y si estamos alegres, el corazón parece que bombeara más sangre y que le diera a uno esa alegría, ¿cierto?
Cuando uno escucha los cuentos de los demás, las historias de los demás, y a uno le da alegría, y uno la siente como suyos. Lógicamente si no es envidioso, si no tiene frustraciones. Pero cuando uno, digamos, encuentra que ese comentario de esa persona a nosotros como que nos agrada, eso es controlar la inteligencia emocional. La inteligencia emocional se compone de 4 partes. Dice Daniel Goleman que la inteligencia emocional son las habilidades personales. No me lo enseñan en la escuela, ojo. La emoción no me la enseña nadie. Es mío, es innato. Eso viene conmigo y yo las voy desarrollando. Porque yo puedo desarrollar una emoción en la medida en que voy viviendo experiencias y vivencias. Y él las divide en 4 partes. La conciencia de uno mismo. Saber lo que siente, por qué lo siento, lo que determina sus consecuencias, lo que puede hacer bien o mal, eso lo sabemos solo nosotros, nuestra conciencia. A veces le dice, ¿usted tiene conciencia de lo que está haciendo? ¿De verdad? Y uno dice, sí, y lo voy a hacer. Usted sabe las consecuencias que le trae, ¿no? Sí, yo sé, y las voy a afrontar. Y cuando vienen los hechos indeseados, y cuando la respuesta no es lo que uno piensa, ya, definitivamente, no hay lugar a remediarlo, ¿cierto? Entonces uno tiene que ser consciente, incluso cuando se refiere a otra persona. ¿Cuántas veces nosotros hablamos mal de una persona? ¿Cuántas veces nosotros en algún momento criticamos a otra persona sin tener conciencia de que esa crítica puede destruir a una persona sin ninguna razón, sin ninguna necesidad, simplemente por un sentimiento que en ese momento me llena? El caso de las parejas, cuando se separan y entonces la primera reacción es de hacer daño, de contar cosas, de demostrar que hubo una razón para separarse, cuando yo puedo hacerlo de diferente manera, no con rabia, no con frustración, no con desesperación, sino entendiendo que pasó algo y que allí posiblemente ambos fuimos culpables, posiblemente, a no ser que yo me victimice y comience a pensar que la culpa fue solo de la otra persona y que yo soy la víctima de esos resultados. Claro, son momentos diferentes, son circunstancias que en algún momento sí, definitivamente tenía razón, fue la otra persona únicamente por su comportamiento, por su forma de ser. Pero normalmente los sentimientos, digamos, cuando uno siente temor por la otra persona, pues esa conciencia le debe decir aléjese de él, hágalo antes de, pero normalmente uno comete la equivocación de creer que esa persona va a cambiar y va a ser diferente y yo la convenzo de cambiar. Y después, infortunadamente, sucede lo que uno casi que allá en su interior pensaba que en algún momento iba a existir o a darse. Gestionarse uno mismo, lo hablamos ayer con el coach, ser capaz de cumplir sus metas, controlar las emociones perturbadoras para que te destrocen la vida o te impidan hacer lo que quieres hacer. Esas emociones, como lo estoy diciendo, son los que nos llevan en algún momento a que nosotros mismos nos hagamos daño. Así teniendo la solución, no utilizamos la razón para poder solucionar o dar una mejor respuesta, sino que nos quedamos allí. Y es que esas emociones perturbadoras de verdad nos afectan. Dentro de esas emociones perturbadoras está la ira, la rabia, lo que te impide ser feliz.
Es que yo no puedo vivir con cómo es que a él le fue bien y se muere de la ira y se muere de la rabia y se muerde, decimos nosotros en tono coloquial. Y eso le responde, muérdase un codo, mijito, porque ya pasó. Usted ya no puede hacer nada. Entonces, entre comillas, cómase su rabia. Porque usted la demuestra. ¿Recuerdan las figuras allí conductuales, los memes esos, los monachitos esos que regalan donde hay una carita triste? A los niños ahora se les coloca una carita triste, una carita alegre, porque eso lo que hace es mover las emociones. Cuando un niño recibe una carita alegre, ustedes no se imaginan la felicidad que puede ser para él encontrar una carita alegre. Pero cuando él coloca una carita triste, él de verdad se siente, él mismo se juzga y no sabe qué fue lo que pasó. Pero ese es un mensaje que se le da al niño para que la próxima vez lo haga mejor. Ese es el mensaje que se consigue con las caritas, ¿cierto? Entonces uno debe gestionarse uno mismo, saberse entender, saber por qué lo hizo y tener que superar esas emociones perturbadores, dice Hugo Lehmann. La empatía, ese momento en que uno de verdad encuentra que las personas que lo rodean, los demás, uno los escucha y el tono de voz, el lenguaje con el que se dirigen a uno, nos da respuesta de si realmente eh, nos aceptan o no nos aceptan. Con la sola palabra. Sí, ¿cómo está? Al contrario, hola, ¿cómo está? Qué milagro de verlo. ¿Cómo está de bien? Sí, cómo no. ¿Ya va a hacer lo que tiene que hacer? Sí, señor, mucho gusto. Después conversamos. Esos gestos, esas actitudes, el tono de voz, ya nos está diciendo esa persona le agrado, le desagrado, o definitivamente no puede controlar sus emociones, su rabia, su ira. Y cuando me ve, lo manifiesta de una manera que es tan evidente que la otra persona inmediatamente capta qué le está pasando al otro. El punto de vista del otro, lo entiendo, lo debo manejar. Si él está furioso conmigo, debo tratar de entenderlo y hacerle cambiar de actitud para conmigo. En el grupo, que les decía que parte de la inteligencia emocional es para no solamente para comprenderme yo mismo, sino para comprender a los demás. Estamos en una sociedad, necesitamos a los otros, querámoslo o no, no podemos vivir solos, no podemos aislarlos. O si lo hacemos, tenemos que retirarnos, escondernos como un ermitaño y frustrarnos. O a lo mejor para él, para ese ermitaño, es preferible estar allí, en una sociedad que él no entiende, no comprende, se destroza. Y es mejor estarme allá. Ahí también depende de lo que haya podido suceder. Porque nosotros también criticamos a los ermitaños. Y criticamos a los que viven solos. A los que les gusta la soledad. Que no son muchos, pero los hay. Se sienten más tranquilos. Normalmente dicen, yo puedo hacer lo que quiera, nadie me está molestando. Los que no quieren tener una relación permanente porque casi siempre, o en algunos momentos hay choques, hay diferencias. Eso me pasa por irme a vivir con ella, por tener esa amistad, y bueno, y vuelve y juega. Normalmente uno debe buscar esa empatía, debe buscar estar en esos momentos y en esos instantes. Y finalmente manejar bien las relaciones, colaborar, ser bueno en equipo, resolver conflictos, influenciar a la gente, lo que les he contado, persuadirla, comunicarse, escuchar. Todas esas son habilidades. Yo las debo saber manejar bien. Debo colaborar. Recuerden, colaborar no es decir siempre sí para que los demás me utilicen.
Lo veíamos en el coaching, lo veíamos también en parte de la creatividad. Hay que saber decir no. Así me duela, así. No, pero es que me cogen de tontico. Porque siempre estoy diciendo sí. Esas relaciones son las que yo tengo que aprender a manejar. Vamos a mirar inicialmente un video que nos va a ayudar a entender mucho de lo que estamos hablando en relación con las 4 factores de la inteligencia Imagina tener un emocional. control completo de tus emociones. Si te sintieras enojado, poder calmarte. Si te sintieras nervioso, poder relajarte. O si te sintieras deprimido, poder alegrarte. Esto es posible. En este video te enseñaré cómo puedes desarrollar tu inteligencia emocional, lo que evitará que tus emociones negativas te sigan dañando. Y en lugar de eso, aprendas a usarlas como herramientas para guiar tu vida. Este video está inspirado en el libro La inteligencia emocional, en donde Daniel Goleman explica de manera muy precisa cómo es que las emociones están diseñadas para guiarte por la vida y no para dañarte. La mente tiene cierta complejidad, pero décadas de investigación han llegado a la conclusión de que la inteligencia emocional se puede desarrollar, y esto te dará la capacidad de dominar, controlar y manejar tus emociones como mejor te parezca. Cada uno de nosotros tiene 2 tipos de mente que habitan nuestro cerebro. Del lado izquierdo tenemos una mente racional y del lado derecho tenemos una mente emocional. Nuestra sociedad se ha concentrado en que lo más importante es el intelecto racional, pero estadísticamente se ha concluido que la inteligencia emocional, o EQ, es más importante para una vida exitosa que el coeficiente intelectual, o IQ. Por esa razón, si queremos ser exitosos en cualquier cosa, es crucialmente importante que nos concentremos en elevar esa inteligencia emocional. ¿Te has preguntado por qué somos tan impulsivos? Antiguamente, cuando la supervivencia física lo era todo, la estructura de nuestro cerebro creció con el modo de actuar antes que pensar. Un modo muy útil en una pelea con otra tribu o cuando te enfrentas con un león hambriento. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos con esa misma estructura cerebral, en donde sufrimos secuestros emocionales. Estos secuestros emocionales nos llevan a perder el control de nuestra mente racional y nos volvemos esclavos de nuestras emociones. Esto explica que realicemos actos sin sentido, como por ejemplo gritarle como loco a un ser querido por un accidente que cometió. Ya es tiempo de que nos eduquemos emocionalmente, civilicemos nuestro cerebro y lo acostumbremos a pensar antes de actuar. La inteligencia emocional se desarrolla de 2 maneras distintas. La primera es estar consciente de tus propias emociones. Esto quiere decir que te vuelvas un observador. De la misma manera que cuando ibas al zoológico de niño e identificaste a los animales, mira, ahí está el tigre, ahí está el oso, ahí está el canguro. Ahora tienes que volverte un explorador de tus emociones e identificarlas cuando aparezcan. Mira, ahí está el enojo, ahí está la frustración, ahí está la alegría. Por más ridículo que suene, esto simplemente significa que tienes que entrenarte a reconocer y etiquetar tus sentimientos y emociones. La segunda manera para desarrollar tu inteligencia emocional es regulando tus propias emociones. Esto significa que al sentir un sentimiento o una emoción, tú decides cómo vas a responder en los siguientes segundos. Tú tienes la capacidad de ordenarle a tu mente emocional que se haga a un lado y que la mente lógica retome el control del barco. Para darte un ejemplo, imagina que estás manejando en la ciudad y un coche se atraviesa de manera muy imprudente enfrente de ti. Nuestra primera reacción es explotar contra el conductor y gritarle toda clase de insultos. Tu miedo desencadena una lluvia de emociones negativas, enojo, frustración e ira. Pero recuerda lo que aprendiste hoy y haz lo siguiente. Primero, tienes que reconocer las emociones que estás sintiendo y etiquetarlas. Y luego, date cuenta que tú tienes la capacidad de tomar control sobre tus emociones. Respira lentamente del 1 al 5 y deja que tu cuerpo estabilice la presión arterial. 1, 2, 3, 4, 5. Durante este proceso, tu mente racional retomará el centro de comando de tu cuerpo y reaccionarás de una manera mucho Imagina tener un control completo de tus emociones. Si te sintieras enojado, esto explica que realicemos actos sin sentido, como por ejemplo gritarle como loco a un ser querido por un accidente que cometió. Ya es tiempo de que nos eduquemos emocionalmente, civilicemos nuestro cerebro y lo acostumbremos a pensar antes de actuar. La inteligencia emocional se desarrolla de 2 maneras distintas. La primera es estar consciente de tus propias emociones. Esto quiere decir que te vuelvas un observador. De la misma manera que cuando ibas al zoológico de niño e identificaste a los animales, mira, ahí está el tigre, ahí está el oso, ahí está el canguro. Ahora tienes que volverte un explorador de tus emociones e identificarlas cuando aparezcan. Mira, ahí está el enojo, ahí está la frustración,
Ahí está la alegría. Por más ridículo que suene, esto simplemente significa que tienes que entrenarte a reconocer y etiquetar tus sentimientos y emociones. La segunda manera para desarrollar tu inteligencia emocional es regulando tus propias emociones. Esto significa que al sentir un sentimiento o una emoción, tú decides cómo vas a responder en los siguientes segundos. Tú tienes la capacidad de ordenarle a tu mente emocional que se haga a un lado y que la mente lógica retome el control del barco. Para darte un ejemplo, imagina que estás manejando en la ciudad y un coche se atraviesa de manera muy imprudente enfrente de ti. Nuestra primera reacción es explotar contra el conductor y gritarle toda clase de insultos. Tu miedo desencadena una lluvia de emociones negativas, enojo, frustración e ira. Pero recuerda lo que aprendiste hoy y haz lo siguiente. Primero, tienes que reconocer las emociones que estás sintiendo y etiquetarlas. Y luego, date cuenta que tú tienes la capacidad de tomar el control sobre tus emociones. Respira lentamente del 1 al 5 y deja que tu cuerpo estabilice la presión arterial. 1, 2, 3, 4, 5. Durante este proceso, tu mente racional retomará el centro de comando de tu cuerpo y reaccionarás de una manera mucho más lógica y prudente, evitando perder el control ante el secuestro emocional. Las dos cualidades, identificar tus propias emociones y regularlas, son habilidades que dependen de una buena comunicación entre tu mente racional y tu mente emocional. Es fundamental que para evitar problemas, fortalezcas la relación entre estas dos partes. Entre mejor se comuniquen tus pensamientos y tus emociones, mejores decisiones podrás tomar. De manera diaria, practica estos principios y muy pronto comenzarás a notar un cambio radical en cómo te relacionas con tus emociones. Por otra parte, una mayor inteligencia emocional también equivale a mejores habilidades sociales. Al reconocer tus propias emociones, podrás generar empatía con otras personas. La empatía es la capacidad de apreciar e intuir lo que otras personas están pensando y sintiendo. El desarrollo de la inteligencia emocional te convertirá en un detector de sentimientos no solo en ti, sino también en otras personas, lo que te permitirá entenderlas mejor y establecer relaciones mucho más sólidas. Esto significa una mejor relación con tu familia, con tus clientes y con tu pareja. Al estar trabajando con tus emociones, notarás que hay otra habilidad muy importante que estarás desarrollando: la persistencia y la automotivación. Una lección muy importante que nos ofrece este libro es la siguiente: fallar está muy bien, significa que estás más cerca de conseguir tus objetivos. Esto básicamente quiere decir que te vuelves un optimista. En la escuela nos castigaron mucho por fallar, nos acostumbraron a pensar que fallar era muy malo, pero la vida es muy diferente. Fallar es necesario para desarrollarte y crecer en cualquier aspecto de tu vida. Imagina que quieres lograr un objetivo, pero por más que lo intentas, fallas y fallas y fallas, mucha gente se dará por vencida y perdería toda motivación por seguir adelante. Pero una mayor inteligencia emocional te permite poner a tu mente en modo optimista, por lo que generarás pensamientos positivos que se convertirán a su vez en emociones positivas, lo que significa que por más que falles, tu mente se sentirá motivada de seguir intentando hasta que logres el objetivo. Así que la próxima vez que algo te salga mal, recuerda que los sentimientos negativos que sientes pasarán y sigue intentándolo. Poco a poco acostumbrarás a tu mente a ser más optimista y notarás una transformación en tu actitud. El siglo XX se obsesionó con el coeficiente intelectual, porque la industria era mecánica y rígida. En el siglo XXI, lo más importante es tener habilidades sociales, crear relaciones e innovar para el futuro. Resulta evidente que todo aquel que quiera ser exitoso tendría que desarrollar su inteligencia emocional. Nuestro cerebro es extremadamente flexible. Podemos mejorar la relación que tenemos con nuestra mente emocional y usarla a nuestro favor. No estamos condenados a una vida sumisa a nuestras emociones. Podemos cambiar si lo deseamos. Lo más fascinante de la inteligencia emocional es saber que las emociones se pueden utilizar a nuestro favor. Las podemos utilizar de guías para conocernos mejor, conectarnos con gente y mantenernos motivados durante los momentos más difíciles. Pero sobre todo, tenemos que reconocer que la inteligencia emocional nos abre una puerta en donde las emociones y los sentimientos dejan de destruirnos y en lugar de eso, nos ayudan a convertirnos en mejores humanos. Gracias por ver este video. Espero que te haya servido y haya despertado tu curiosidad emocional. Si te gustó, por favor, suscríbete a nuestro canal. Bueno, muchachos, entonces allí hay mucho de lo que hemos conversado hasta ahora relacionado con la inteligencia emocional. Y digamos que parte de la importancia que tiene esa inteligencia emocional es entender si hay algo que en algún momento hemos encontrado o ha encontrado Daniel Goleman, es el tratar de no mantenernos como simples personas que dan respuesta a una serie de condicionamientos que nos imponen, ¿cierto? Sino que nosotros
podemos desde nuestra inteligencia emocional controlar todo aquello que en algún momento nos afecta. Entonces, la inteligencia emocional para Goleman es la capacidad de identificar, comprender y manejar las emociones que tiene uno mismo, de modo tal que tiene un ritmo de vida equilibrado que facilite las relaciones con los demás y el enfoque en las metas y los objetivos. Eso es lo más importante. Cuando uno tiene esas metas, esos objetivos, debe, por encima de las circunstancias, intentar cumplirlos. Eso es lo que nos hace que en algún momento sintamos tanta frustración y tantas metas no cumplidas, porque cambiamos permanentemente de metas, porque buscamos otras metas que, digamos, en un momento lo que hacen es crearnos unas crisis, porque ni cumplimos una ni cumplimos la otra. ¿Cierto? Si no tenemos objetivos, si no tenemos metas, vamos a enfrentar riesgos, ¿cierto? Y van a generar crisis momentáneas. La inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo. Porque es que realmente donde más vivimos esas emociones, esas situaciones, es en el trabajo. Por eso hacía énfasis en que una buena inteligencia emocional nos lleva a crecer, nos lleva a ser reconocidos, nos lleva a tratar por medio de la empatía a que seamos aceptados en los grupos sin tener resistencia. Pero ¿cómo lo hacemos? Controlando nuestra inteligencia emocional, estableciendo unos, entre comillas, parámetros para saber cuándo me salgo de casillas. No me puedo controlar, pero como lo decía el video, debo respirar profundo, contenerme, cerrar los ojos y poco a poco volverme a controlar. Porque dense cuenta que el primero que reacciona es el corazón. Recuerda que yo no mostraba el corazón. Comienza a bombear, a bombear, a bombear y uno parecería que se sale de control. Pero tiene que tener esa fuerza de voluntad, esa capacidad para volver a equilibrarse. Si no dispones de buenas habilidades emocionales, no te conoces bien. Si no eres capaz de manejar las emociones que te inquietan, si no puedes sentir empatía ni tener relaciones estrechas, entonces da igual lo listo que seas. Igual no va a ir muy lejos. ¿Por qué? Porque siempre va a encontrar situaciones complicadas. La vida es esa. La vida no es encontrar todo a la mano. La vida no es encontrar siempre felicidad. La vida no es que vas a llevar alegrías que puedan en un momento sacarte de tu contexto en términos de yo soy el que estoy viviendo esto, eso es lo que quiero ser, entonces yo mejor cambio. Pero si usted sigue con ese comportamiento, pues no tiene ningún sentido. Usted puede cambiar de empresa, usted puede cambiar de grupo de trabajo. Igual, si uno controla sus emociones, va a seguir en esa serie de diferencias con otras personas. Dice que las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas son más proclives a ser efectivas en su vida, pues dominan los hábitos de su mente que fomentan su propia productividad. Las personas que no pueden controlar su vida emocional mantienen luchas internas que sabotean su capacidad de trabajar con atención y una mente limpia. Mire lo que dice Goldman, ¿cierto? Cómo tengo que finalmente controlar los hábitos de mi mente, ¿cierto? Porque eso es lo que me domina, lo que fomenta mi productividad. Si yo no puedo controlar mi vida emocional, voy a estar en permanente contradicción. No voy a lograr cumplir con mis proyectos. No voy a poder cumplir con mis sueños, como en alguna ocasión vimos un video que lo más importante es tener sueños, porque si uno no tiene sueños, está disecado, por no decir que está muerto.
Los sueños son los que nos mueven, los que nos hacen creer en nosotros mismos. Cuando hablamos del coeficiente intelectual, dice que tan solo un 20% de los factores, que solo un 20% son los factores determinantes del éxito. La inteligencia académica no ofrece la menor preparación para la multitud de dificultades o de oportunidades a la que debemos enfrentar a lo largo de nuestra vida. La infancia y la adolescencia constituyen una auténtica oportunidad para asimilar los hábitos emocionales fundamentales que gobernarán el resto de nuestras vidas. El autocontrol emocional, retrasar la gratificación y reprimir la impulsividad está detrás de cualquier tipo de logro. Las emociones descontroladas pueden hacer a personas inteligentes unas estúpidas. Mire que lo que aquí nos comenta Goldman es que a veces, cuando nosotros estamos pensando, que siempre nos miden es por la cantidad de respuestas positivas que damos, ¿sí? Cuando llegamos a ocupar cargos importantes en la vida, cuando ascendemos a una gerencia administrativa o a ser gerente en general, ¿qué es lo que ustedes, y les hago la pregunta a todos, qué es lo que ustedes creen que hizo o que logró que esa persona fuera nombrada como líder a través de una gerencia? ¿Qué es lo que vieron los dueños de la empresa en esa persona para entender que sí definitivamente era la indicada para manejar una organización? ¿Qué piensan ustedes que pasó ahí? Sí, mis chinitos otra vez se fueron para dónde. Profe, ¿cómo es la pregunta? Qué pena. Lo que estamos viendo Profe, aquí, sí, cuenta tú, ahora le explicamos la mía. Cuenta, para tu concepto, para mi conceder, pues sí, ellos encuentran las habilidades, una persona que pues, o sea, también puede brindarle confianza a los, digamos, empleados y pues son las habilidades que como que él tiene para poder ejercer el puesto que se le da, ¿no? O sea, que sí, se le ve como, digamos, la actitud, como que puede manejar al personal, como que tiene liderazgo, pues yo me imagino. sí, sí, ¿quién más quiere hacer un comentario? La pregunta es, cuando a uno lo eligen en una empresa como gerente, digamos, administrativo o como gerente financiero, ¿sí? En una determinada compañía y lo ascienden. ¿Qué fue lo que vieron? Es un duro para la contabilidad, que es un duro para el presupuesto, que es honrado y maneja la tesorería sin haber demostrado en ningún momento situaciones que lo lleven a comprometer, digamos, los ingresos o cualquier situación de la empresa, o al contrario, miraron, como lo acaba de decir eh, nuestra compañera, o miraron que era una persona con mayor control, que podía influir en las personas, que definitivamente eh, tiene características de líder, que es lo que mira la empresa. ¿Sí? Profe, yo creía que lo que ve es también la capacidad persona, lo que usted estaba explicando, de controlar sus emociones, de dirigirse como al personal, de comunicar lo que quiere decir, porque pues uno a veces, o bueno, de pronto a veces no sabemos decir las cosas, en cambio una persona, digamos, para esos cargos, pues es una persona que tiene que comunicar asertivamente, eh, creo que vieron que es una persona como proactiva, que busca todo el tiempo solucionar, no sé, pues creería yo. Sí, 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 muy bien, muy bien. Entonces, por eso nos dice Daniel, yo lo tuteo porque es mi amigo aquí en la foto, ¿cierto? Daniel, en un momento lo que plantea es, pues, ¿será que esa inteligencia emocional nos la crea la universidad? Esas habilidades para comprender a los demás, para comprenderme a mí mismo. ¿Yo lo aprendí en la universidad? O, definitivamente, todo lo que me enseñan en la universidad, como la economía, como la sociología,
como la contaduría, el derecho, la ingeniería, cosas que me van a permitir obtener ingresos que mejoren mi calidad de vida, son tomados en cuenta al momento de nombrar un líder. Allí es donde hace la diferencia Goleman. Dice que tan solo un 20% de los factores determinantes del éxito están medidos por el coeficiente intelectual. Allí es donde lo miden a usted. ¿Qué tanto sabe? ¿Qué tanto conocimiento tiene? Pero cuando usted lo miden desde el punto de vista emocional, es el 80% de lo que lo hace a usted el candidato ideal, el que no se enoja por cualquier situación, el que controla los momentos de crisis. Mire que las empresas, en su mayoría, sufren permanentes problemas de crisis. Y como ya lo vimos en algún momento, las tenemos que volver oportunidades. Pero ¿cómo lo hacemos? Transformar una crisis en oportunidad, porque tengo la capacidad de tomar decisiones, controlando mi inteligencia emocional. En un mundo tan cambiante encontramos que la flexibilidad, la posibilidad de adaptarse al cambio es más importante que la experiencia. Mire que seguimos en lo mismo, ¿no? A veces nosotros nos creamos esos paradigmas y toda esa serie de situaciones que nos venden desde la propia universidad, en el sentido de que la experiencia, ¿cierto?, solamente nos ayuda a evitar momentos críticos, cuando lo que hace la experiencia es adaptarnos al cambio, a no volver a caer en el error, ¿cierto? Eso lo da la experiencia. Yo no puedo volver a cometer el mismo error, aun cuando, créanmelo, el ser humano está dado a no tratar de corregir los errores. Es algo que no se puede entender, ¿cierto? Por eso esa famosa frase, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. O sea, si yo ya tuve una experiencia, si yo ya vi en otros una experiencia, ¿por qué benditos momentos tengo que repetir lo que yo ya sabía que iba a pasar? ¿No? El logro real no depende tanto del talento como de la capacidad de seguir adelante a pesar de los fracasos. Levantarme. Pensar que sí, me caí, pero tengo esa capacidad, esa habilidad para levantarme y comenzar. No ponerme a llorar, no victimizarme, no sentir que, porque a mí. Para tomar una buena decisión tenemos que aplicar sentimientos a los pensamientos. A veces uno dice el presentimiento. Yo como que... Y allí puede estar la clave de la decisión que usted tome, ¿cierto? El sentimiento le está diciendo a usted, ojo, si usted puede tomar esa decisión, está pensando, analice cuáles pueden ser las respuestas. Entonces, ese sentimiento, en ese momento, le está advirtiendo al pensamiento, a esa construcción mental, de cómo puede evaluar circunstancias que pueden ser positivas o negativas. Recordemos que la creencia básica que conduce al optimismo es que los contratiempos y los fracasos se ven a las circunstancias y que siempre podremos hacer algo para cambiarlos. Siempre estamos en capacidad de cambiar. Los fracasos no se quedan allí, las dificultades no se quedan allí. Yo las puedo cambiar y debo buscar cómo hacerlo. Goleman considera que eso ya lo dijimos. Las emociones perturbadoras y las relaciones tóxicas, creo que alguno de ustedes en algún momento me comentó, esas relaciones tóxicas que hacen tanto daño, ¿cierto?, que incluso pueden llevar a aparición de algunas enfermedades.
Cuando uno tiene una persona que normalmente le causa daño, que es negativa, que permanentemente vive en conflicto, que nada le gusta, que su posición frente a la vida es frustrante, eso me causa daño. Eso hace que yo también caiga en esos sentimientos. Tengo que estar en capacidad de estar por encima. Y si tengo que cambiar esa amistad, tengo que cambiarla. Porque yo no puedo seguir allí, porque me va a causar daño. Ayudar a las personas a manejar mejor sus sentimientos perturbadores, enfado, ansiedad, depresión, pesimismo y soledad, es una forma de prevención de enfermedades, puesto que los datos demuestran que la toxicidad de esas emociones, cuando se cronifican, equivale a la toxicidad de fumar. Ayudar a las personas a gestionar estas emociones mejor podría potencialmente tener un beneficio médico tan grande como conseguir que los fumadores abandonen el vicio. Cuando uno logra que las personas cambien de actitud, cuando uno logra que se vuelva más positiva, que deje el negativismo, nosotros sufrimos, perdón, eh, nos ayudamos también, porque eso lo que está haciendo es que nosotros nos enfermemos. En algún momento, no, yo no quiero ir a trabajar, no, no sé qué me pasa, porque llega a la oficina y preciso se encuentra con esa persona, o con la pareja, o con el amigo, o con alguien que lo incomoda y que uno sabe que lo incomoda. Y entonces no toma decisiones, sino que continúa al pie de ella. Ahí es donde uno debe tener la capacidad de controlar esa emoción, y si es muy amigo, y si es su pareja, y si es su familiar, y si es su compañero de trabajo, alejarse de ella, porque le está haciendo daño. La tensión emocional prolongada puede obstaculizar las facultades intelectuales del niño, en este caso es del niño, y dificultar así su capacidad de aprendizaje. El logro real no depende tanto del talento como de la capacidad de seguir adelante a pesar de los fracasos. Volvemos nuevamente a esa capacidad de levantarse. Para Goleman para Goldman, eso de verdad es fundamental. Cuando uno manejamos esa capacidad de resiliencia que salió a partir de los comentarios de Goleman, es decir, cómo me levanto sin que eso me afecte. Es lo que las sociedades actuales, para colocar el caso de Colombia, donde infortunadamente, tenazmente, vivimos esa violencia permanente y donde esas comunidades sufren la violencia. Y uno no entiende cómo continúan, como si de alguna manera olvidaran y volvieran a comenzar. Y uno dice, ¿cómo lo hacen? Y los mismos sociólogos dicen una capacidad de resiliencia impresionante. La resiliencia es eso, es entender que siempre vamos a tener dificultades y que esas dificultades de verdad me ayudan a aprender, porque no voy a cometer los mismos errores, los voy a mejorar, voy a evitar que vuelvan a suceder. Dice que el buen desempeño de un niño en la escuela depende del más básico de todos los conocimientos. ¿Cómo aprender? Lo hemos comentado. Se han descubierto 7 ingredientes cruciales relacionados con la inteligencia emocional. La confianza en sí mismo, ya lo dijimos, y en los demás, curiosidad, intencionalidad, el deseo de tener un impacto, autocontrol, conexión con los demás, capacidad de comunicar y cooperar con los demás. El reconocimiento de uno mismo, es decir, la capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo momento en que aparece, constituye la piedra angular de la inteligencia emocional. Cuando yo conscientemente entiendo por qué asumo ciertos comportamientos, me doy cuenta, los visualizo, los reconozco, porque lo peor que puede hacer uno es no reconocerlo. Estoy
comenzando a manejar mi inteligencia emocional. Cuando yo soy de aquellas personas necias, de aquellas personas que dicen, sí, yo soy así y no me importa. Es que mi comportamiento es ese, yo no me puedo cambiar. Claro, está creando un entorno desfavorable. Así en algunos momentos y circunstancias le haya ido bien, finalmente se va a encontrar con momentos en los que no va a poder responder. El autodominio exige autoconciencia, autorregulación, que son claves en la inteligencia emocional. Es lo que les digo, uno debe de dominarse, tiene esa capacidad de tomar conciencia. Y finalmente dice, no permitas que el ruido de las opiniones ajenas silencie tu voz interior. Y lo que es más importante, en el coraje de hacer lo que te dice tu corazón y tu intuición. De algún modo ya sabes aquello en lo que realmente quieres convertirte. Les ponía un ejemplo de cómo cuando vamos a tomar una decisión, los sentimientos allí, tocan. Ojo, mire, y uno a veces no le hace caso a los sentimientos. Y lo más importante es que uno se reconozca y siente que allá hay alguien. En las películas sale un monito ahí, que es la conciencia, y le dice, oiga, mire, ojo, no vaya a hacer eso. Pero está necio, que definitivamente termina haciéndolo porque esa es la palabra necio, orgulloso, prepotente. Aun cuando la prepotencia no es mala cuando uno tiene una autoestima alta. Es bueno porque lo mantiene a uno pensando siempre en ser mejor. Lo malo de la prepotencia es que uno se sienta superior a los demás. Eso es lo malo de la prepotencia. Tenerla no es malo, porque me hace aparecer siempre en primer lugar. El arte de las relaciones se basa en buena medida en la habilidad para relacionarnos adecuadamente. La compasión se dirige sobre la empatía, que a su vez requiere prestar atención a los demás. Si estamos absortos en nosotros, no nos daremos cuenta de los demás y seguiremos nuestro camino indiferentes a su sufrimiento. Mire que muchos de nosotros hemos tomado como consigna que a mí no me importa lo que le pase a los demás, mientras no me pase a mí, a mi familia o a alguien cercano. Eso, digamos que en algún momento no es un buen comportamiento, no es algo que debemos continuar pensando que está bien, porque yo no me meto en eso porque a mí no me importa, porque eso no me afecta. Y nos alejamos de poder colaborarle o ayudarle a los demás, ¿cierto? Entonces uno se vuelve egoísta. No, yo no quiero meterme en problemas. Yo mejor me estoy quieto, pero usted lo puede ayudar. No, qué pena con usted, pero no lo voy a hacer, ¿cierto? Dice que la capacidad de expresar los propios sentimientos constituye una habilidad social fundamental. La verdadera compasión implica no solo sentir el dolor del otro, sino movilizarse para ayudar a aliviarlo. Es lo que les estaba diciendo. No se trata de ser permanentemente un buen samaritano, de solucionarle los problemas a los demás mientras los míos crecen, porque ese es otro error que en algunas ocasiones unas personas cometen. No miran el famoso ejemplo de no miras la viga en el ojo, en tu propio ojo, sino en el ajeno. Mírese usted mismo. ¿Ya solucionó sus propios problemas? Ahora sí, con toda tranquilidad, comience a solucionar o a ayudar más bien, a colaborarle a otra persona. Pero hay personas, ¿cierto?, que no se fijan en sí mismos, en lo que les pasa y prefieren ayudar a los demás. Ayer lo comentábamos en el coaching, la famosa autoestima. La autoestima es eso, yo me quiero. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y después en algún momento, si le puedo ayudar a los demás, está bien. Entonces yo les puedo ayudar siempre y cuando eso no conlleve a que mis propios sentimientos, mis propias emociones sean afectadas. Bueno, muchachos, y nuestro último video del día de hoy relacionado con la inteligencia emocional. La inteligencia
emocional, por Daniel Goleman. La inteligencia emocional ha llegado a nuestra vida de pronto de una manera masiva, desde programas educativos que te dicen que te ayudan emocionalmente, hasta libros como este. Sin embargo, tanto en el mundo de los negocios como en el de la vida, nos hemos dado cuenta que sin el estudio de esta inteligencia no podemos progresar en la vida. Se ha vuelto algo imprescindible. Allá afuera en el mundo corporativo, los directivos antes contrataban a alguien por su coeficiente intelectual y su experiencia laboral. Sin embargo, se han dado cuenta que sin inteligencia emocional necesaria, no cumplirás con los verdaderos requisitos para ser el mejor desempeñando tu papel, no solo en el trabajo, sino en tu hogar. Las diferentes habilidades emocionales que se adquieren a lo largo de los años pueden destacar en nosotros, ya sea por nuestro material genético o por un buen desarrollo emocional a lo largo de los primeros años de vida. Sin embargo, Daniel Goleman nos dice que estas habilidades se pueden adquirir mediante el dominio propio y un constante entrenamiento. La herencia genética nos dota de una serie de rasgos emocionales que determinan nuestro temperamento, pero el circuito de nuestras emociones es extraordinariamente maleable. La gran pregunta es, ¿cómo podemos poner inteligencia en nuestras emociones? Hay 5 esferas principales para la definición de la inteligencia emocional, que te invito a que domines. La primera es conocer las propias emociones. Es la conciencia de uno mismo, el reconocer un sentimiento mientras ocurre. Esa es la clave de la inteligencia emocional. La capacidad de controlar sentimientos es fundamental para la comprensión de uno mismo. La segunda es manejar nuestras emociones. Manejar sentimientos para que sean adecuados es una capacidad que se basa en conciencia de uno mismo. Las personas que tienen esta capacidad pueden recuperarse con mucha más rapidez de los trastornos de vida. La tercera es la automotivación. Ordenar las emociones al servicio de un objetivo es esencial para prestar atención, para el dominio, para la creatividad, el postergar la gratificación y contener la impulsividad. Sirve de base para toda clase de logros y para ser más productivo y eficaz. La cuarta es reconocer las emociones de los demás. La empatía es la capacidad que se basa en la autoconciencia emocional. Es una habilidad fundamental. La empatía te ayudará a saber qué es lo que otras personas quieren o necesitan. Esta te hará mejor en tu profesión de enseñanza, ventas y administración. La quinta y última es manejar las relaciones. El manejar las relaciones es en gran medida manejar las emociones de los demás. Esta habilidad rodea la popularidad, el liderazgo y la eficacia interpersonal. Pero ¿por qué a veces las personas que tienen un elevado coeficiente intelectual sufren mucho y las personas que tienen un coeficiente intelectual modesto son más felices? La diferencia es la inteligencia emocional, la cual incluye el autodominio, la persistencia y la capacidad de motivarse uno mismo. Nos dice que existen 2 mentes, una mente emocional y una mente racional. Una piensa y otra siente. La mente racional es la forma de comprensión en la que somos conscientes, más destacada en cuanto a la conciencia, reflexiva, capaz de analizar y meditar. Cuanto más intenso es el sentimiento, más dominante se vuelve la mente emocional y más ineficaz la racional. En pocas palabras, cuando la emoción es alta, la inteligencia disminuye. Estas 2 mentes son semi-independientes, ya que los sentimientos son esenciales para el pensamiento y el pensamiento lo es para el sentimiento. Pero cuando aparecen las pasiones, la balanza se inclina, ya que la mente emocional tiende a dominar y aplastar la racional. Pero ¿para qué son las emociones? Una vez, una niña de 14 años quiso hacerle una broma a su padre. Ella le dijo que estaría en una casa de unos amigos, pero de repente el padre escuchó ruidos en su cuarto, así que agarró su pistola calibre 357 y entró al dormitorio para investigar. De repente la niña salió del armario gritando y con un salto, así que el padre disparó al cuello y ella murió 14 horas más tarde. Él solo lo que quería era proteger a su familia de todo peligro, pero el miedo hizo que disparara antes de darse cuenta de que era su hija. Pero esto fue una reacción automática que ha quedado grabada en nuestro sistema nervioso durante hace mucho tiempo, lo cual podría marcar la diferencia entre supervivencia y muerte. En términos biológicos, aquel circuito neurológico básico de la emoción y con el que nacemos es lo que funcionó mejor en las 50.000 últimas generaciones humanas. Recuerda que la vida es una comedia para aquellos que piensan y una tragedia para aquellos que sienten. En esencia, todas las emociones son impulsos para actuar.
Cada emoción prepara al organismo para una clase distinta de respuesta. Con la ira, la sangre fluye a las manos y así resulta más fácil tomar un arma o golpear a un enemigo. El ritmo cardíaco se eleva y aumenta la adrenalina, la cual hace que genere un ritmo de energía lo suficientemente fuerte para una vigorosa acción. Con el miedo, la sangre va a los músculos esqueléticos grandes, como los de las piernas, y así resulta más fácil huir. El rostro queda pálido y los circuitos emocionales hacen que arrojemos hormonas que ponen al cuerpo en alerta general, haciendo que la atención esté solamente en la amenaza cercana. Con la felicidad, el sistema nervioso inhibe los sentimientos negativos y favorece el aumento de la energía disponible, lo cual esta sensación ofrece al organismo un descanso general, además de entusiasmo para lograr cierta cantidad de objetivos. En el amor, los sentimientos de ternura y satisfacción sexual hacen que sea todo lo contrario a la emoción del miedo y la ira, generando calma y satisfacción, facilitando la cooperación. En cuanto a la sorpresa, hace que nuestras cejas se levanten logrando un mayor alcance visual y que llegue más luz a la retina. Esto ofrece más información sobre el acontecimiento inesperado para tomar un mejor plan de acción. En la expresión del disgusto, el labio superior se tuerce y la nariz se frunce. Darwin decía que es un intento de bloqueo de las fosas nasales para evitar olores nocivos. También nos dice que las emociones influyen en la salud. Una persona que carece de control sobre sus emociones negativas podría ser víctima de la falta de concentración, aprendizaje, toma de decisiones y capacidad de memoria. Las emociones negativas suponen para nuestra salud física un riesgo tan grande como el hábito de fumar, y el equilibrio emocional puede ayudar a proteger nuestra salud y bienestar. De hecho, existen enfermedades que se crean por la mente. Se llaman enfermedades psicosomáticas, psico de mente y somático de cuerpo. Según cuenta un antiguo relato japonés, un samurái desafió en una ocasión a un monje a que le explicara el concepto de cielo y de infierno, pero el monje respondió: no eres más que solo un patán, no puedo perder el tiempo con individuos como tú. Al estar herido el samurái en lo más profundo de su ser, se dejó llevar por la ira y con una espada le dijo al monje: podría matarte por tu impertinencia. Y el monje le contestó: eso es el infierno. Desconcertado el samurái, al percibir la verdad de que la furia lo dominaba, se serenó, dejó la espada y se inclinó ante el monje, agradeciendo la lección. En eso añadió el monje: y eso es el cielo. Se ha descubierto que el sistema inmunológico, al igual que el cuerpo, puede aprender. El sistema inmunológico es el cerebro del organismo. Por ejemplo, si te sientes estresado, tu cuerpo libera hormonas como el cortisol, que hace que sea más lento tu metabolismo y anula la resistencia inmunológica de una forma pasajera. En cambio, las emociones positivas son curativas. Por ejemplo, la esperanza hace que la gente sea más capaz de resistir circunstancias penosas, incluidas las dificultades médicas. Hoy en día se ha demostrado mucha controversia por personas por falta de inteligencia emocional, que cometen errores fatales, desde un suicidio por algo material hasta un asesinato por falta de comprensión de los demás. Si todas las personas tenemos un temperamento determinado y hay capacidad para dominarlo, debemos hacerlo de inmediato, antes de sufrir las consecuencias. Recuerda que Aristóteles una vez dijo: cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Si quieres seguir llevando tu vida al siguiente. Bueno, muchachos, creo que nuevamente de todas estas charlas, conversaciones que nos sacan un poco de ese contexto en la universidad, de estar aprendiendo cierta información y ciertos conocimientos, la matemática, la contabilidad, la economía, llenando de toda la información que vamos a utilizar en el transcurso de nuestra vida para poder llegar a obtener unos ingresos, una mejor calidad de vida, que es lo que perseguimos todos, ¿cierto? Lo que buscamos a través de este tipo de conocimiento es encontrar ese camino que nos lleve hacia una empresa o hacia mi propia empresa, pero utilizando esos conceptos que
que aprendo en la universidad. Pero la universidad misma reconoce que es necesario que haya este espacio particular. Por eso se crea esta cátedra, no solo en esta universidad, sino en todas las universidades del mundo, para que podamos hacer reflexión, análisis de nosotros mismos y de nuestro entorno familiar, de laboral, de sociedad, y que nos entendamos y que busquemos situaciones diferentes a las académicas para poder manejar mejor nuestra relación con los demás. Por eso es importante este tipo de conversaciones, todo esto que hemos hablado durante ya casi 3 semanas, ¿cierto? Nos dan la importancia o nos envían un mensaje en relación con cada uno de nosotros. Listo, muchachos. Entonces, quiero escucharlos un momento. ¿Qué piensan de todo lo que hemos visto? ¿Sí? Cuéntenme o ya nos Pues vamos. la realidad esto es muy importante para cada uno y pues más que nosotros estamos tomando como, digamos, una carrera muy importante para una empresa y para establecerla y que funcione lo mejor, porque creo que acá estamos contadores, ingenieros, bueno, cada uno va a desempeñar un papel muy importante en las diferentes empresas y a veces nos hace falta como seres humanos que hayan personas que crean en uno y confíen que uno va a ser algo en la vida y va a ser un potencial. Entonces, digamos, todo lo que usted nos ha mostrado hoy ha sido verdad. Hay personas que a veces cohiben a otras, hay personas que a veces necesitan el apoyo y los líderes se conocen no solo en las batallas buenas, sino también en las batallas malas. Es líder aquel que saca una empresa o saca en un momento de inestabilidad, saca sus poderes, como se dicen, para poder ser cada día mejor. Gracias, Sandra. Muy amable por su intervención. Y de verdad valora todo lo que significa nuestra propia forma de ser, ¿cierto? No nos quedemos, es demasiado importante, pero no nos quedemos con la información académica. Mirémonos nosotros mismos, encontremos la respuesta a nuestro comportamiento y de verdad que nuestra vida va a mejorar. ¿Quién más, por favor? ¿Quién más? ¿Nadie más? Que creo que el internet está un poquito malo. Pero sí me habrán escuchado o no. Sí, claro, profe, si se lo Profe, escuchó. Ah, bueno, porque sí me pongo a llorar. Mi emoción se vuelve tristeza. Gina, cuéntame. Pues, Tú- profe, a mí me gustó, pues me parece muy cierto todo. Realmente no es fácil controlar las emociones, no es o sea, hay que tratar y es como un proceso, pero no es fácil. Uno a veces se deja llevar por la ira, por todo, pero hay que tratar. Y me gusta mucho lo que usted dijo, como, porque para mí todo es como actitud, ¿no? La actitud tiene mucho que ver, como en lo que uno, la actitud con la que uno haga las cosas, la actitud con la que uno comunique, y realmente la actitud sí lo lleva a uno como adelante, como que la actitud, como usted decía, que el 20% es conocimiento o coeficiente intelectual y el resto es, pues para mí, digamos desde mi manera de decirlo, como actitud, como Sí, claro. que las personas valen más por cómo se comportan, por lo que hacen, que por lo que conocen. Por eso uno ve tanta gente que de pronto no tiene una profesión, pero han llegado muy lejos, porque también la actitud de ellos, su constancia, su perseverancia, su mentalidad positiva, bueno, tantas cosas los llevaron allá. Y ya. Gracias, Gina. También, bien interesante. A ver, un joven, un muchacho que nos quiera llenar de sabiduría, como estas dos estudiantes, mi Gina y mi Sandra, que permanentemente están participando. ¿Quién más? Pero un joven, un estudiante. profe, pues por lo menos yo digo que a veces uno le mete mucho corazón a las cosas o uno es muy sentimental. Por ejemplo,
uno a veces para tomar una decisión, uno a veces piensa más en las demás personas que en uno mismo. Ujú, ujú. Entonces eso, o sea, lo que usted hablaba hoy, eso necesita uno a veces pensar es en la felicidad de uno, en cómo se va a sentir en uno, en qué es importante para uno y pues sí, pensar en las otras personas, pero también basarse en lo que es correcto, porque es que a veces uno piensa, digamos, ay, pobrecito, no tiene trabajo, ¿qué va a hacer? Pero si es un flojo, no llega, o sea, tampoco no mete interés, pues ahí es donde uno como que a veces mete más corazón y tendemos, la mayoría de mujeres, pues no sé, a meter más lo que es sentimiento a pensamiento. En cambio, los hombres meten más pensamiento que Exactamente. sentimiento. Sí, señora. Sí, señora. Una, una realidad en eso que acabas de contar. A ver, Andrés, Sebastián, Leandro, Diego, ¿qué pasó, mis chinitos? ¿Están callados? ¿O para dónde se fueron? Alex. Ah, tenemos dos Alex, Alex Martínez y Alex Eduardo. Cuéntenos. ¿No están? Profe, que Alex Monje quiere hablar. Ah, Alex, pero no lo ¿dónde está mi Alex Monje? A ver, a ver. Profe, el que dijo eso fue Daniel, solo que no tiene pantalones para decirlo. Uy, a ver, eso se llama miedo, ¿no? Por Eso eso, es. profe. Alex, Ahí lo cuéntenos, dejé. usted qué maneja con eso? Alex, cuéntenos. ¿Cómo así, profe? No le entendí bien la pregunta. Eh, Acaba de decir, por ejemplo, que a Alex le da miedo hablar, que eso es pánico Daniel, que escénico. Daniel le da miedo hablar. Así sea desde fuera, aun cuando ustedes no me están viendo ni están viendo a sus compañeros, los están escuchando y su mente en este momento puede tener la actitud de yo no hablo. ¿Y yo qué digo? O sea, no tiene una respuesta. Eso genera pánico escénico. ¿Y usted qué opina de eso, Alex? Pues, profe, yo voy a hablar de mi compañero que él es como muy tímido. Hasta con las mujeres he podido visualizar eso. ¿Y Que usted él es cómo lo como muy entiende? tímido. ¿Cómo lo entiende a él? Pues, profe, yo lo entiendo como que, ¿cómo decirlo, profe? Uy, no, morí ahí, profe. No, pues, yo sí Pero sí, como que es opino. tímido. Le da Sí. miedo hablar. Ahí, ¿qué me dice él? Pues que, digamos, a él le gusta una niña de esta clase que se llama Angie, ¿no? Angie Sí. Stephanie Castrillán. Solo que él es como muy tímido. Él me dice como que le digo y cosas así. Diego, ¿qué dice? Que le gustaría salir con ella y cosas así. Confirmo, Solo que profe, No, confirmo. pero Diego, ¿qué dice? Yo confirmo lo que dice Alex, profe. Yo también confirmo, profe, lo que dice Alex. No, mejor Sí, dicho, vamos a profesor, es tener que verdad. hacer una clase de inteligencia emocional para él. Bueno, muchachos, de verdad, muy amables por acompañarme hoy. Ya mañana pienso que es la última clase teórica. Vamos a dejar de los roles y entramos a la aplicación el resto de tiempo en los talleres que vamos a realizar y que vamos a buscarle eh, practicar todo lo que hemos visto en estos 3 semanas. Gracias, buen día y nos encontramos mañana. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego. luego, profe, muchas gracias. A ustedes, gracias.